¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Por la tarde de este martes, los miembros de la Alianza Cívica llegaron hasta las instalaciones del INCAE sin la presencia de la delegación gubernamental. A su salida, Michael Healy, miembro de la Alianza Cívica, expresó que la voluntad de esta es continuar las negociaciones una vez se libere a todos los presos políticos. Que nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, pero primero tenemos que ver esas voluntades, ¿verdad?, del gobierno, ¿verdad?, como lo hemos manifestado, ¿verdad? Esto se le ha manifestado también a la gente de la OEA que está, Rosadía, que estuvo reunido ayer el grupo de los 6 dialogantes con Rosadía y le manifestaban, acuérdese que una de las peticiones de la mesa de nosotros fue que estuviera presente la OEA, el cual la OEA ya está presente en Nicaragua y se está hablando con ellos para hablar sobre los temas troncales, pues, y se le puso al día prácticamente todo lo que estábamos hablando y todo lo que se había hablado, porque él no estuvo presente en las primeras reuniones, y ellos lo pusieron al día a Rosadía en el tema de lo que es el diálogo y cómo había venido avanzando, ¿verdad? La alianza reitera su completa voluntad y compromiso para continuar en la mesa del diálogo con el fin de encontrar una salida cívica a la profunda crisis que vivimos, pero reiteramos que es fundamental la muestra de acciones concretas que demuestren seriedad y compromiso por parte de Ortega y Murillo para continuar con el proceso. Además, aseguró que se deben dar garantías y mejores condiciones a los presos políticos mientras el gobierno toma la decisión de liberarlos. La meta de nosotros es que salgan todos los presos políticos, pero si no hay voluntad del gobierno, ¿verdad?, eso se hace difícil, pero creemos que si hay voluntad del gobierno, también que haya atención, pero también que saque a los presos políticos. ¿Se habla de liberaciones para esta semana? ¿Tienen conocimiento de esto? No tenemos conocimiento, pero esperamos que se den, ¿verdad? Sería una cosa, porque se lo hemos manifestado en cada reunión, y yo se lo dije anteriormente, que hemos tenido con el gobierno, se le ha manifestado la liberación de los presos políticos. Y no es por nada, es porque es el primer tema en agenda de la alianza, es la liberación de los presos políticos. Los miembros de la Alianza Cívica esperan que los obispos de la Conferencia Episcopal den una respuesta a una misiva que le enviaron el pasado lunes. Le mandamos una carta a los obispos, tengo entendido que el lunes fue recibida por ellos, estamos esperando que ellos nos reciban para poder hablar con ellos también, porque esto no solo es consultar a los sectores, también es consultar a la iglesia, ¿verdad? Queremos saber, ¿me entendés?, cómo ven ellos toda esta situación, pero volvemos a insistir, son los presos políticos los que nos tienen ahorita y estamos trabajando, buscar cómo entre más rápido puedan salir mejor para nosotros, pero esa voluntad no es de nosotros, es la voluntad del gobierno. Don Michael, ¿solo con garantes internacionales se volverán a reunir con el gobierno para negociarle una salida a la... Bueno, yo creo que el doctor Turner explicó bien claro eso, ¿verdad? Aquí se le transmitió a la OEA, nosotros creemos que los garantes internacionales pueden ser la OEA, pueden ser la ONU, no necesariamente, estamos evaluando, como te digo, posteriormente nosotros vamos a sacar nuestro comunicado, vamos a sacar nuestra conferencia una vez que terminemos esta ronda, ¿verdad? Para este martes estaba programado se realizara el 10º día de negociación entre ambas delegaciones. Según la hoja de ruta del diálogo, tiene como fecha límite el 28 de marzo tentativamente. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y es que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de esta mesa de diálogo el pasado domingo 10 de marzo, exigiendo también que el gobierno dé muestras de sus deseos por resolver esta crisis sociopolítica. Entre ellos, sus pedimientos está la liberación de los presos políticos. Pero vamos a estar ya conversando con un experto en este tema para que nos diga también la percepción de la continuación y de la participación de otros actores en este diálogo nacional que se reinstaló el pasado 27 de febrero. Así es, Odilí, se encuentra con nosotros el abogado, exdiplomático y ex candidato presidencial Roger Guevara Mena, quien estará abordando este tema alrededor de las prenegociaciones que se están realizando o se estarían realizando de cara a la instalación del diálogo nacional. Es importante rescatar y recordarle a la teleaudiencia que el diálogo nacional todavía no se ha instalado, que todavía no se estaban
negociando los temas a profundidad. Ya el gobierno había dado a conocer el fin de semana pasado también sus puntos de agenda para hablar acerca de todo este contexto bajo el cual nos encontramos en estos momentos. Ya está con nosotros pues el señor Roger Guevara Mena. Gracias por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. ¿Y cuál es la impresión, doctor, que le da el hecho de que la alianza se haya levantado de la mesa y el gobierno, por su parte, continúa asistiendo al INCAE diariamente para decir nosotros estamos aquí dispuestos a negociar? Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Sí, gracias, Odely, gracias, Michelle. Yo creo que es importante tener claro que esto del diálogo representa una confluencia, un conjunto de actores, a la vez que de intereses. Por lo tanto, cuando hablamos del retiro de la acción cívica, que viene posterior al retiro de los campesinos y de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obedece claramente a una visión de que sola, como expresión de la empresa privada, como expresión de la banca, no tiene suficiente fuerza y que justamente necesita de esos actores, de esa presencia, para tener legitimidad. Indudablemente no ha aparecido por temor otra fuerza que pueda compensar o alternativa a la acción cívica, pero evidentemente es una realidad que los intereses de la acción cívica están en base a que no hay una participación verdaderamente representativa con ellos, que necesita juntarle, y es por eso que Michael Healy dice que va a hablar con los otros sectores. Me parece que tiene razón, porque la representatividad aún no la tienen. Sí. ¿Cree que usted, por otro lado, yo diría que las razones que tiene el gobierno para seguir asistiendo después del anuncio del retiro de la alianza cívica es justamente para decirle que ellos son dueños de la verdad, que ellos poseen la buena voluntad, cuando en realidad eso más parece un acto de cinismo que de buena voluntad, porque después que han rechazado todas las propuestas que se le han venido haciendo desde hace varias semanas, hoy aparecen diciendo que tienen todavía buena voluntad, y la buena voluntad no es del diente al labio, no es llegar a una comparecencia de prensa, es acceder a las peticiones básicas que son consideradas prediálogo. ¿Cuáles serían esos puntos básicos, como decía, en esa buena voluntad de que se debe esperar? Ya la Alianza Cívica la ha dejado bastante claro. Sí. Se hablaba en esa reinstalación de mesa más no negociaciones, esa es la idea, ¿verdad? Se reinstaló esa mesa de diálogo, se hizo una hoja de ruta para evaluar los puntos a ser analizados, para después de esto hacer una negociación, lo cual ni siquiera ha iniciado, ni siquiera están los puntos para esa negociación. Pero ¿cuál sería la parte idónea? Porque ya estamos a varios días, ya hoy sería el tercer día, cuarto día que se ha retirado la alianza. Yo creo que es básico que se suelten los prisioneros, es básico que se detenga la represión a nivel nacional. Eso es fundamental para que la ciudadanía comience a sentirse en tranquilidad y sobre todo con capacidad para discernir, para reflexionar y para optar, digamos, para las fuerzas que no han participado, sea para crear una fuerza distinta o sea para juntarse a Alianza Cívica. Pero el asunto es que la Alianza Cívica necesita representatividad porque no la tiene. Solo es los empresarios más Tunerman y unas cuantas personas, pero no representan nada más que eso. Y al irse la iglesia y al irse los campesinos queda prácticamente sin representación absoluta, y lo que hay es un diálogo que puede entenderse entre gobierno y empresario, lo que no es la idea, ¿verdad? ¿Puede decirse que la Alianza Cívica está fraccionada en estos momentos? ¿Y qué es lo que podría estar lo que está apostando el gobierno a dividir a la alianza? No, es que la alianza es una expresión que nació como parte de la empresa privada y que simplemente hasta el momento no ha podido aglutinar a su alrededor a distintos sectores. Los estudiantes están abandonados. Es decir, los estudiantes están en el exilio o aquí ocupan un papel muy de tercera categoría, ¿no? Y los campesinos iguales,
Y obviamente esto no hace que la representación de los actores verdaderos de este tipo de movimiento social estén debidamente representados. Sin embargo, la importancia es que se llegue a un fin dentro de la negociación. Aquí la importancia es que se realicen las cosas. Y obviamente hay que ver si la alianza u otro son el canal apropiado, pero no se puede determinar si no hay un ambiente propicio. Nadie puede negociar con pistola en la cabeza, ya se ha dicho en repetidas ocasiones. Y por lo tanto es condición, decimos los abogados, sine qua non, sin lo cual no se podría hacer un diálogo, ni siquiera sentarse mientras no se den esas condiciones previas. Ahora, todas las acciones que ha venido haciendo el gobierno en relación a la instalación del diálogo, el hecho de hacerse presente, el hecho, por ejemplo, de haber publicado el día sábado sus puntos de agenda que estaban bajo un acuerdo de confidencialidad a los cuales la Alianza Cívica había respetado, porque en diversas ocasiones se les preguntó a la Alianza cuáles eran los puntos de agenda del gobierno. Sin embargo, cuando la Alianza toma la decisión de tomar un impasse mientras definían si continuaban o no en la mesa del diálogo a raíz de la salida de la CEN, ellos publican sus puntos de agenda y también inmediatamente después se da un comunicado conjunto con la OEA diciéndola o anunciando la llegada de este delegado. ¿Cuál es el propósito precisamente del gobierno de realizar este tipo de acciones encaminadas a continuar o mantener la expectativa alrededor de estas negociaciones? Yo creo que es importante que haya lealtad en la negociación. Evidentemente, si se ha acordado algo que se va a mantener a discreción, como ellos mismos lo anunciaron, que será en parte, que no era todo público, ellos fueron los que dijeron, el gobierno, y luego haber violentado sus propias palabras y haber hecho público algo que estaba acordado no hacerlo, significa deslealtad, significa que una mentira permanente y poca capacidad de dialogar. De la misma forma que si la empresa privada conocía algo que perfectamente pudo habérselo dicho a la iglesia y no se lo dijo. Entonces la iglesia se encontró con un nacatamal ya hecho. Y claramente decía el obispo Mata, nosotros no vamos a avalar negociaciones previamente hechas sin que nosotros nos hemos dado cuenta. Y tiene toda la razón, porque en ese momento la empresa privada, si fue así, le jugó mal a la iglesia. Tenía que haberle dicho lo que en realidad había. Y si no lo hizo, simplemente es porque estaba en complicidad. Yo creo que estas cosas que se pueden entender mal son las que no ayudan a mejorar la naturaleza del diálogo. Es un tema de transparencia en la comunicación. La transparencia tiene que ser en todo, pues. Es decir, se debe ser transparente desde el público y transparente entre sí. Que eso conlleve a pensar que en realidad hay buena fe y que no se está siguiendo ningún plan preconcebido interno o externo. Eso es fundamental. Por lo tanto, estamos ante una posición que si no somos leales entre nosotros, si no sabemos lo que es tener palabra dada, si no sabemos lo que es negociar, hombre, simplemente estamos entre mafiosos. Y eso no puede ser. Usted hablaba un poco que la Alianza Cívica debería incluir más actores. Se ha hablado mucho de consultas e incluso consultar los puntos a tratar en estas negociaciones cuando se iba a reinstalar la mesa de diálogo, pero también sería importante, a su percepción, que se haga un proceso de consulta de las personas que vayan a integrar esta vez esa mesa de negociaciones y llegar a ese diálogo como parte de la alianza, porque como usted decía, está más que todo representado ahí los empresarios, no hay estudiantes, no hay sociedad civil, hay presos políticos en este momento. Entonces, ¿cuál sería lo idóneo? Porque se está hablando como alianza también a condicionar el regreso a esa mesa para tratar de llegar puntos a negociar. Pero ¿cuál sería lo más idóneo ahí? Claro, es que ellos solos, aunque regresen, no representan absolutamente nada, no representan en la totalidad. Ellos representarán el capital que se comienza a entender con el gobierno. Esa es la visión. ¿Cómo se debe hacer? ¿Esa consulta también sería Claro, importante? esas consultas que dice Michael Haley son importantes. Y son consultas de participación, son consultas de acción y activa dentro del mecanismo del diálogo. Son consultores a título individual y a título institucional que deben funcionar
para que esa institución que se llama Alianza Cívica tenga representatividad. Si no existe eso, no la tiene. Y tienen que ser consultores públicos y que de acuerdo al tema lo expresen. Consultores de la representatividad campesina, consultores de los estudiantes, consultores inclusive de los sectores que no han participado y que obviamente tienen interés, y esto va a hacer que la alianza tenga legitimidad. Pero en este momento, como está actuando de forma casi unilateral y con la separación de la iglesia, y además ese diálogo no puede ser diálogo si no está establecido de forma previa, no solamente la hoja de ruta, sino los garantes. Porque si vamos a discutir entre nosotros temas y al final se va a quedar en una plática de preso, que nadie va a cumplir nada, nadie vigila nada, ni nadie está dándole seguimiento a lo que nosotros nos comprometemos, ¿para que vamos a dialogar? Es pérdida de tiempo. Veamos la idoneidad de los garantes. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes son los que podrían ser garantes? Las instituciones internacionales, que perfectamente ellos tienen acciones en el campo diplomático, como la OEA, en el cual está pendiente la exclusión de Nicaragua de esa institución política, el máximo foro político del continente. Está la Unión Europea, que tiene la amenaza y la advertencia de la suspensión de Nicaragua del acuerdo ADA, del acuerdo de asociación con Europa, y está Estados Unidos, que tiene una ley ya federal, y hay una ley Magnitsky que está dispuesta a perseguir a todos aquellos delincuentes del capital venezolano y aquello que se refiere a corrupción. Yo creo que hay, y que está dentro de Naciones Unidas, que Naciones Unidas podría también, como una institución mundial, tener interés en un conflicto que hay que pacificarlo, porque simplemente tiene una posición estratégica. Es cierto que no tenemos petróleo como Venezuela, que no presenta la misma dimensión, pero sí, digamos, tiene una posición estratégica dentro del continente americano, muy cerca de los Estados Unidos, y que evidentemente para ello es importante que se pacifique y que se obtenga una convivencia democrática. Ahora, la alianza entre los sectores a los cuales va a continuar consultando estos días están una reunión que tienen pendiente con los obispos. Ellos decían que el lunes habían enviado como alianza una misiva para los obispos para reunirse nuevamente con ellos. Ellos decían que era importante la presencia de los obispos. Los obispos deben de estar sí o sí dentro del diálogo nacional. Yo creo que hay algo que no podemos descartar, que es la historia reciente. En esta historia reciente, de abril para acá, la acción de los obispos ha sido muy activa. La acción de algunos obispos, sobre todo, que ha empujado a los otros, ha sido de participación y de acción social. Hablo del obispo auxiliar, hablo del obispo de Matagalpa, hablo del obispo de Estelí, que son personas de reconocida capacidad en los problemas sociales y que han participado de forma activa. E indudablemente la acción de la Iglesia ha hecho legítima la acción popular como punta de lanza, y la comunidad internacional ha reconocido en la Conferencia Episcopal de Nicaragua un actor legítimo como mediador, no como garante, como mediador, para hacer un equilibrio en la correlación de fuerza. Ahora, en esta segunda parte del diálogo, haberle quitado el piso a la Iglesia y haberlo pasado de mediador, donde es un actor, a un testigo y acompañante, que es un término cubano, es decir, yo no veo por qué, es decir, se extraña de que la conferencia se haya retirado, cuando el estatus que le dan el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional es de mediador y no de otra cosa. Claro que ellos, como pastores, ellos aceptan superficialmente esa degradación, pero no quiere decir que les guste, ¿ya? Porque simplemente su responsabilidad es, tanto como testigo o como mediadores, es casi igual, porque la gente, de lo que resulte, va a señalar como corresponsable
a la conferencia episcopal. Entonces, obviamente, ellos entienden la dimensión de esa responsabilidad y ellos dicen, bueno, si vamos a ir, vamos a escuchar las condiciones, vamos a ampliar el equipo de asesores, vamos a hacer que esto funcione de diferente manera, pero tal y como estaba funcionando hasta ayer, como testigos y acompañantes, no, y tal vez habrá que mejorar la mediación. Si acaso nosotros volvemos, pero nosotros ya dijimos que cerramos la puerta y dejamos que los laicos entiendan, porque también los laicos somos iglesia. Entonces yo creo que el retorno de la conferencia episcopal es muy importante. En este momento no está contemplada. Los obispos dijeron que habría que dejar el espacio a los laicos. Ellos lo hacen porque simplemente vieron un ambiente desleal en todos los sentidos al interior del diálogo, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, entonces ¿con quién estamos hablando? Es lógico, ellos piden, si ellos se van a sentar en la condición que sea, por su naturaleza de pastores, ellos piden transparencia, ellos piden verdad, pero si no la hay, y hay vicios ocultos que llamamos los abogados, ¿verdad?, en una transacción, pues simplemente ellos van a asumir una responsabilidad en la cual no han tenido absolutamente nada que ver. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar continuamos en conversación en relación a esa posible participación o reanudación de esa mesa de diálogo y el reingreso también de la Alianza Cívica. Esto y más al regresar. Continuamos con Acción 10 en la mañana, hablando alrededor de las negociaciones pre-diálogo nacional. Hoy es el cuarto día de impasse que se inició luego que la Alianza Cívica decidiera levantarse de la mesa hasta que el gobierno libere a los presos políticos. Lo han dejado claro en diversas ocasiones. Para discutir alrededor de este tema se encuentra con nosotros Roger Guevara Mena, ex diplomático y ex candidato presidencial. Estábamos hablando, Odilí, antes de la pausa, alrededor de la posición de la Iglesia dentro del diálogo y la necesidad de que ésta esté presente precisamente en estas mesas de negociación, y tocábamos el tema del hecho de que está el nuncio presente como observador internacional o testigo, decía la hoja de ruta que él estaba siendo invitado, y precisamente asiste todos los días junto con la delegación del gobierno al INCAE para dar fe de que ellos están asistiendo. Don Roger, esta postura del diplomático del Papa Francisco aquí en nuestro país podría verse con buenos ojos. Está bien el hecho de que él esté dentro de la mesa como testigo. ¿Y cómo traducirse el que la CEN se haya retirado y que el nuncio sí esté presente? Claro, yo creo que para el pueblo no es de fácil de comprensión, puesto que el nuncio tiene un doble sombrero. Es obispo sin capacidad de voto dentro de la CEN, pero es diplomático acreditado ante el gobierno de Nicaragua por un jefe de Estado, que es Francisco. O sea que el gobierno puede decirle a un diplomático: queremos que usted nos acompañe, y él sirve y además sigue las instrucciones de estar presente. Pero de eso a que la Iglesia esté presente hay una distancia, porque la Iglesia es no solamente los obispos, sino todos los laicos que estamos dentro de la Iglesia. Y además los caciques, los jefes de la Iglesia son los obispos, que tienen diócesis, que tienen responsabilidad asignada: el de León, el de Matagalpa, el de Estelí, y así sucesivamente. De manera que la Iglesia ahí no está presente un diplomático papal, en su condición de observador, que es su función natural como diplomático. Y que él acepta de buena fe. Y que él acepta de buena fe. Y que él acepta porque él también es un religioso. Pero de eso a que la Iglesia esté presente hay una gran distancia. La Iglesia ahí no está presente. Está presente el diplomático del Papa, para ver lo que el gobierno dice, sea cierto o no sea cierto, pero él luego reporta al Santo Padre lo que pasó, y nada más. Él no incide absolutamente en nada, y no es parte de la Iglesia en la cual el pueblo confía, porque él es un diplomático también. Él es una voz dentro de la conferencia, pero no es en sí, en su persona,
la institución de la Iglesia de Nicaragua. No lo es y por lo tanto no se le puede considerar. Hay otra preocupación también, y es que los eurodiputados del grupo de conservadores y reformistas europeos del Parlamento Europeo realizaron o hicieron pública una propuesta de resolución para ser discutida este miércoles en el organismo para abordar todo lo que es la crisis de Nicaragua y mantener o tratar de incentivar que se instale una cláusula democrática, que se active esa cláusula democrática. ¿De qué se trata? ¿O qué sería? ¿Y cómo impactaría a nuestro país? De no continuar el diálogo, dicen ellos. Veamos, el Parlamento Europeo, que es la mayor institución democrática de Europa, representa a todos los partidos, a todas las familias de partidos de 28 países, y es la mayor autoridad política. Sí. O sea, ahí el Parlamento Europeo es el que decide, además, con quién se tiene amistad, a quién se apoya, a quién se le da ayuda humanitaria, porque es el que tiene bajo su responsabilidad la asignación del presupuesto. O sea, el presupuesto de Europa lo tiene el Parlamento. Sí. Y luego es ellos al decidir con quién tienen amistad, lo hacen en virtud del texto del acuerdo de la Unión, que van a tener amistad y cooperación con aquellos países que mantengan los principios democráticos que Europa tiene, y de acuerdo a su texto ellos están en capacidad para evaluar si ese país que está formando parte de un acuerdo de asociación está en barbarie y que simplemente ese país no amerita ser amigo de la Unión Europea, y por lo tanto se le debe retirar todas las asignaciones, todos los préstamos, debe considerarse el embargo de todos los bienes de parte del gobierno que están allá en Europa, como hay firmas nicaragüenses que están mixtas con firmas españolas, francesas, austríacas, inglesas, ¿verdad?, que perfectamente van a ser revisadas dentro de esta decisión del Parlamento Europeo. ¿Ya? Es decir, y por supuesto, inglesas no, porque ya no está dentro de la Unión, pero obviamente de otros países sí. Entonces estamos hablando de que esta decisión afecta económica y políticamente. ¿Por qué? Porque en ese momento, al no tener relaciones, digamos, Europa dentro de un acuerdo de asociación ya firmado y haber sido expulsado, lo que no tiene precedentes, porque esta cláusula democrática que se le va a agregar, no hay precedentes en la historia de las relaciones de Europa con otros países. Y evidentemente esto crea una situación nueva, donde va a ser de Nicaragua un país marginal, un país paria, un país en el cual Europa le dice a sus ciudadanos europeos: este país no tiene los elementos básicos que nos permite a nosotros tener relaciones normales. Y en relación a esto, ¿cuál sería más factible o cuál sería la aprobada más rápido? La Carta Democrática, que ya se ha venido discutiendo de aprobarla, o esta carta. Me parece que depende de las cosas que estén pasando aquí en Nicaragua, de manera que podríamos decir que si esta cláusula democrática es aprobada, no vamos a poder vender nuestro café, no vamos a poder vender nuestro pescado, no vamos a hacer, digamos, los productos de exportación, ni vamos a poder importar. O sea, algo más que sumar a la economía del país. Claro, algo más que sumar a esa baja, porque hoy 13 de marzo, Michelle, ya se va a estar discutiendo, es lo que había dicho los eurodiputados, que daban hasta el 13 de marzo para que se llegara a avisorar alguna respuesta a la crisis de nuestro país. De hecho, el día de hoy, entiendo, va a haber una reunión de los diputados, eurodiputados, para precisamente discutir este tema. A propósito de la Carta Democrática de la OEA, que se encuentra en proceso y que ayer dijera Luis Ángel Rosadía que es un trámite que es paralelo a la visita de Luis Ángel Rosadía y de todo lo que se esté desarrollando alrededor de la instalación de la mesa del diálogo, ¿podría acelerar la implementación de la Carta Democrática, considerando que él estaría analizando la participación de la OEA dentro del diálogo nacional? Yo creo que sí, porque este señor se hace presente en virtud de una invitación. Él no viene porque sí. Ahora, cuando él viene, se encuentra de que el diálogo está suspendido y se encuentra de que tiene que constatar que no ha habido buena fe en la forma de accionar del gobierno dentro de lo que sería el posible inicio del diálogo, viendo que el diálogo aún no ha comenzado.
Es decir, lo que ha habido es establecer una pequeña hoja de ruta y los garantes no han sido determinados. Los aspectos básicos de la hoja de ruta no han sido terminados, por lo tanto no podemos hablar ni siquiera que se inició un diálogo. Y esto hace que la OEA como organismo regional del continente vea que tampoco se ha cumplido, que no han cumplido con los aspectos básicos a los que se han comprometido, es decir, y que sobre todo mantener a los presos políticos, mantener ese clima de represión, mantener ese sistema de estado de sitio no declarado en todo el país, con policías por todas partes, que es evidente que ellos sientan que hay un rechazo nacional y que por eso hace falta tener tanto policía, pero obviamente eso no se puede sostener por sí solo, porque esto tiene que terminar y tener un respaldo nacional que constituye una esperanza, una posibilidad y una negociación en el cual la gente se sienta que recibe a cambio cosas, que hay interés del gobierno en solucionar cosas. Con claridad cuál es el aspecto no solamente aparente, sino subyacente, el que está debajo, el rostro, la cara oculta de la luna del gobierno, que es, digamos, que no es la cara iluminada que presentan, sino todo aquello que ocultan, que pretenden hacer para no hacer. Y obviamente los diplomáticos que conocemos estas cosas, ya sabemos cuáles son las cosas que se dicen cuando no hay voluntad de hacer un diálogo. ¿Sería en este momento viable qué mensaje enviarle a la Alianza Cívica para que se llegue a una discusión de quiénes participarían y que volvieran a esa mesa? Yo creo que ellos saben muy bien, ¿no?, que hay sectores, que hay personas que en sí determinan, y sobre todo para ellos tiene que ser muy importante la acción institucional y la visión pública que se tiene, ¿no? Entonces yo creo que hay en esto sectores que no han participado y que es importante que estén dentro, por lo menos inicialmente como consultores, como consulta, ¿verdad? Pero que en un momento dado, si la Alianza Cívica quiere una legitimidad que no la tiene, debe de tener de forma proporcional en su seno otros sectores, digamos, fortalecer el estudiantil con una verdadera representación, la campesina con una representación nacional con parte de la que está afuera, y luego otros sectores de dentro que son personalidades que pudieran participar y pudieran ser actores o consultores en una negociación que se pueda dar con transparencia, con equilibrio y con deseos de resultados. ¿Será que de ahí viene el pedimento de representantes de la Alianza de la Liberación de los Presos Políticos? Porque ahí están, decían ellos, máximos líderes en el caso de los estudiantes, en el caso de los campesinos, e incluso representantes de algunas organizaciones y medios de comunicación. Ahí está Lucía, está Miguel Mora, está representantes incluso de los comerciantes, de los médicos, hay representantes. Claro. Entonces, ¿sería viable la liberación de esos presos políticos para tener, como usted explicaba al inicio, una equidad en cuanto a la experiencia de negociación por el gobierno? La estructura de los que están llegando a la mesa de negociación por parte del gobierno son personas que han tenido una historia política y diplomática de diferentes puntos de vista. En el caso de la Alianza Cívica no se ve así, según su percepción. Eso sería importante. Yo creo que es claro. El gobierno tiene sus representantes, inclusive está el diputado Wilfredo Navarro que los representa, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, en la alianza tienen que haber, es decir, no es posible que alguien por haber sido parte en un inicio de diálogo como Mairena le haya puesto 212 años de sentencia. Es inconcebible, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquiera que quiere ir a ese diálogo se siente amenazado porque mañana digo algo que no le gusta y a Ortega le va a decir, bueno, a ese póngale 300 años porque no me gustó lo que dijo. Hombre, francamente, nadie puede negociar así, pues, ¿ya? Y luego hay una cantidad de gente como los comunicadores que ellos están en su trabajo. Y pasar el límite de lo que es la información a la participación, porque evidentemente yo hoy puedo tener un lenguaje de analista, pero mañana yo soy un actor y yo cambio totalmente el lenguaje y es mucho más agresivo y es mucho más inquisitivo, porque ya no solo analizo la superficie, sino que voy a las interpretaciones del trasfondo y voy
respondiendo a algo que yo creo que están haciendo en mi contra. Es decir, la posición del análisis es diferente a la posición del actor. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, tal vez ellos pudieran haberse excedido, pero nadie puede negar que han tenido una función de información. Y no tienen por qué estar presos por esa razón. Por lo tanto, tenemos gente del sector comercial como Irlanda, que no tiene por qué estar presa, ¿verdad? Y el Ciubao y el señor Mora tampoco, pues. Entonces estamos hablando de circunstancias que se pueden tomar como precondiciones de un diálogo, ¿ya? Y que obviamente a la gente de prensa le ofende esos prisioneros, porque no tienen por qué estar ahí. Igualmente que a los campesinos, que es un sector muy importante, que tiene trayectoria de varios años, que tiene muertos, ¿verdad? Y que tiene ya toda una lucha histórica. Hombre, que por haber estado ahí o haber dicho que le han caído 212 años y sea el reo más peligroso que tiene, francamente, es decir, el hecho de no soltarlo y no ponerlo otra vez en el diálogo, si es que se quiere reanudar, pues, eso significa que no se quiere diálogo. Perfecto, muchísimas gracias, don Roger. Se nos ha acabado el tiempo. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a todo lo que sucede alrededor de estas negociaciones prediálogo nacional.